operaciones. ¿Qué cosa es la cifosis y la escoliosis? La cifosis tengo entendido que son una unión de vértebras en el interior del cuerpo, que impide que la columna tome su posición normal, ¿no? Y la escoliosis es una desviación. ¿Y eso qué te provocaba? Bueno, el doctor, mi papá habló con el doctor y él le dijo que podía morir, porque podía comprimir los pulmones y el corazón. Y mi papá dijo que sí, que me operaba. ¿Y te sentías mal generalmente o no? No, yo me sentía bien, no más bien. Anteriormente me sentía mal. ¿Y por qué tienes ese globo en la mano? Bueno, este globo los médicos lo mandan para aumentar la respiración, es decir, que los alvéolos de los pulmones los alvéolos que no funcionan de los pulmones funcionan. Como uno está acostado y los pulmones están recostados a la cama, esto ayuda a la respiración. Es como un ejercicio. Un ejercicio respiratorio. No, yo nunca he sentido dolor. ¿Te sentías normal? Sí, lo que tenía una cadera más alta que otra. Y entonces después se me fue deformando el cuerpo. Yo tenía un poco de deformidad del cuerpo y había que atajar a tiempo. Ahora, pero más contenta, porque tampoco quería operarme, pero mi mamá y mi papá insistieron hasta que me trajeron. Me siento lo más contenta y orgullosa de ellos. Bien, imagínense. Y arrepentida de haber dicho antes que no de no querer operar. Después de la operación, la intervención quirúrgica, gracias al doctor Ruiz, y estoy bien. Estoy ya con mis brazos muy bien, tengo fuerza, en mis piernas tengo dolor, me siento un ser humano. No, yo te diría que no. El cirujano que tenga temor en operar a un paciente ya va con algunos puntos de menos, podríamos decir. Tú tienes que estar primeramente convencido de que lo que tú vas a hacer va a ser una ayuda para el paciente. Y lo otro es que cuando tú dominas lo que estás haciendo no tienes por qué tener miedo de lo que vas a hacer. Sin embargo, hay un momento de mucha tensión dentro de la operación, ¿no? ¿Cuál es ese momento, el momento de mayor tensión? Todas las operaciones tienen un momento crítico en el cual se decide si la operación salió bien o salió mal. En este caso, las operaciones que tú conoces, cirugía de columna vertebral de alto riesgo, el momento más crítico es casi ya el final de la operación, cuando se realiza la parte más importante y uno tiene que mandar al paciente con la espalda todavía inclusive abierta, pero que el anestesista hace un nivel de vigilia alto para el paciente y mantiene un nivel de analgesia que no siente lo que se va a hacer. Entonces el paciente se despierta, uno lo manda, el anestesista lo manda a movilizar los miembros y entonces él moviliza ambos pies y en eso te da una medida a ti de que no ha habido una lesión neurológica, o sea, una afectación sobre la médula espinal que pudiera llevarle una paraplegia, un trastorno neurológico importante. Ese momento, hasta que él no mueve los pies, verdaderamente parece que uno pierde unos cuantos minutos de vida. Depende del paciente, del anestesista, de la técnica que sea utilizada, pues no todos los pacientes se utilizan lo mismo. Por ejemplo, un asmático se utiliza una técnica que es diferente a uno que no sea asmático. Y puede ir desde segundos hasta largos minutos, hasta yo he estado en ocasiones 40 y pico minutos esperando que el paciente reaccione. Yo siempre que oigo hablar a los médicos, los voy a hablar de los éxitos, ¿no? Pero no voy a hablar de las derrotas. No sé si es que a los médicos no les gusta hablar eso o no se lo permiten por ética, yo no sé cómo se da la cosa. ¿A ti te ha pasado que algunos pacientes no han movido las piernas o las manos? ¿Te ha pasado? En varias ocasiones. Sí. Que te podría decir que el cirujano que haga esta cirugía de esta envergadura es difícil que no tenga problemas. O sea, accidentes quirúrgicos, como le llamamos nosotros. Producto de que se trabajan con elementos nobles, muy fácil de lesionar por mínimos errores que tenga el cirujano. Y en ocasiones yo he tenido pacientes que he tenido que echar atrás toda la operación porque no han movilizado las piernas. He tenido que volverlo a mandar para la sala y a la semana, a los 10 días, a los 15 días, volverlo a operar. Arturo, el tipo de operación que tú haces, que estuve viendo en el hospital, que le ponen unas varillas a la gente en la columna, ¿cómo se llama eso realmente? Eso, el nombre científico es instrumentación segmentaria sublaminar, que ya la gente le da un nombre propio de un profesor mexicano que ha sido el que la ha popularizado, pues ya esto viene de los años 30 aproximadamente, se ideó esta instrumentación, pero por los malos resultados que tenía, por los mismos trastornos neurológicos que provocaba, se desechó. Entonces el mexicano Luque, en los años 73 la modificó un poco, la desempolvó, por decirlo de alguna manera, y entonces la trajo a la luz. Ha sido una técnica que ha sido muy discutida, producto de que los norteamericanos la han limitado, o una técnica muy fácil de hacer
que necesita poco instrumental especial, y entonces le dicen la técnica de los pobres, porque tú con 2 varillas, unos alambres y unas pinzas ya eres capaz de hacerla. Entonces por eso ellos, para que le compren sus instrumentos, tratan de limitar esta que no se necesita tanto instrumental. Sin embargo, la técnica de los pobres, ¿no? Tú dices que le llaman, ¿cuánto puede costar una operación de esa, de la técnica de los pobres? Porque es costoso, tú me estuviste hablando algo de eso el otro día en el hospital. Este tipo de instrumentación se puede utilizar en diferentes operaciones. El objetivo de ella es estabilizar la columna vertebral. Todo aquel paciente que tenga una inestabilidad de columna, ya sea por un tumor, por una fractura, por una joroba de la columna, una escoliosis, una cifosis, se puede utilizar igualmente esta técnica. Entonces, en dependencia de la operación que sea, es el precio que tiene. Pero por decirte, una de las que más hacemos nosotros, que son las escoliosis, que son las desviaciones laterales esas que hacen la jiba grande en la espalda y eso, esta operación puede costar entre 50.000 y hay quien ha cobrado en ocasiones hasta $200.000 por una operación. Depende también del tipo de médico, ¿no? Depende de quién haga la operación y en qué lugar se hace la operación. Sí, el reconocimiento del médico, el centro del lugar, etc. En Cuba esas operaciones, por supuesto, que se hacen completamente gratis. La gente acude ahí a tu consulta, tú los miras y a partir de eso decides si se el mecanismo normal que para operarse una apendicitis. ¿Y se hace en varios lugares del país o es nada más en Ciudad de La Habana? Bueno, esto se desarrolló en nuestro hospital. Es una técnica que se trajo, se desarrolló ahí, se adaptó, pues nosotros también le hemos hecho algunas modificaciones a nuestro medio y entonces hemos tratado de diseminarla en todo el país. Es un principio del hospital y del grupo de trabajo nuestro, traer técnicas modernas, adaptarla a nuestro medio y después difundirla por todo el país. Ya nosotros hemos estado haciendo esta operación en 8 provincias del país. Hemos ido nosotros a hacerla ahí y en algunas de estas 8 provincias hemos ido hasta 4 y 5 veces ya. Así como lo hemos hecho en 8 hospitales aquí de la ciudad de La Habana. Se ha ido a hacer las operaciones, o sea, de un modo demostrativo y a la vez resolviéndole el problema a un paciente. Y te pudiera decir que se está haciendo ya en Santiago de Cuba, ya se está haciendo en Camagüey, se está haciendo en Holguín, si no mal recuerdo. Y aquí en el Hospital Salvador Allende también se está haciendo esto. La vértebra. La médula es lo que está en el centro. Eso, desde el alambre pasa, ahí donde está el alambre puesto, ¿lo ves? Pegadito a la médula. Aquí está el nivel. Tú tienes que rozar la médula con el alambre. Cualquier roce por tu cuerpo acaba con la vida. Bueno, el roce no, pero un traumatismo ahí a ese nivel sí. ¿Y quién es el doctor Ruiz para ti? Algo inexplicable. Porque bueno, ha sido mi salvación. No sé. Fue el que me salvó la vida. Me sometió a 2 intervenciones quirúrgicas en las 2 tuvo éxito. Y yo muy agradecido a él. Ante todo un amigo. Y él me devolvió la vida. Entonces yo tengo mucho agradecimiento para él. Y mis felicitaciones porque a pesar de ser tan joven como es tan capaz y tan profesional. 18. 18 años. ¿Y por qué tú viniste ahí? Vine para ver si me podían operar, que está en sus posibilidades, para poder mejorar mi vida, que es muy grande los dolores que me dan en la columna. Este tipo de operación es una operación tan grande que generalmente no puede hacerla un solo cirujano, sino hay 2 cirujanos principales, uno a cada lado del paciente. Entonces tanta importancia tiene uno como el otro. O sea, no es como otro tipo de operación que hay un cirujano principal y hay primer ayudante, segundo ayudante, tercer ayudante. No, aquí hay 2 principales cirujanos, 2 primeros ayudantes y entonces un instrumentista. Entonces generalmente siempre que tú entras, o siempre que entro yo, soy uno de los 2 principales cirujanos. ¿A qué edad usted tuvo el accidente, Josefina? A los 21 años. A los 21 años. ¿Cómo fue? Fue que yo iba de una provincia a otra y chocó el carro y a lo que chocó impactó y volcó el carro. Una profundidad más o menos 30, 40 metros. ¿30, 40 metros de dónde? De profundidad. ¿En una carretera fue? Sí, en la carretera. Sí, entonces ahí me sacaron casi más al día de eso y me operaron en un cuadro.
pero sin ningún resultado, ningún éxito. De lo que me operaron me quedé postrada. Bueno, este es un caso fuera de lo común, no es un caso común, producto de que Josefina es una parapléjica traumática por una fractura de un accidente en la cual tiene una compresión medular de 12 años de evolución, en lo cual generalmente se reporta en los libros que ya no tiene solución a recuperar ninguna de las funciones normales que tenía la médula por el tiempo de evolución que tenía. No obstante eso, ya llegó a nosotros y nosotros operamos con el objetivo no de que recuperara nada desde el punto de vista neurológico, sino con el objetivo de quitarle un dolor fuerte que tenía en la columna producto de la fractura que creaba una inestabilidad. Pero ya en el acto quirúrgico como tal, nosotros vimos que había una gran compresión medular factible de quitar y nos decidimos a seguir un poquito más adelante la operación y entonces quitamos la compresión medular mediante una técnica que se llama corpectomía, que es sacar el cuerpo vertebral, o sea, la compresión que está por delante de la médula, algo bastante complejo, ya que hay muchos elementos nobles e importantes alrededor de la médula que se pueden dañar, tanto los pulmones como la misma médula un poco más arriba, creando una lesión superior a la que tenía, los grandes vasos, la aorta, la cava. Sin embargo, me decidí, quitamos la compresión y a sorpresa nuestra, ya a las 24 horas de la operación, al otro día cuando yo le pregunto a Josefina de cómo se sentía, la respuesta de ella fue muy elocuente, pues me dijo, ahora siento que las piernas son mías, antes no eran mías. Tengo una cosa rara que me da en mis piernas, ya tengo bien en mis piernas, me siento ya. ¿Usted se siente bien porque le duelen las piernas? Sí, claro, me siento bien, ya me siento que tengo mis piernas. ¿Y qué te han dicho aquí después de las pruebas, todo? Sí, que puedo quedar como esta misma muchachita que ustedes han entrevistado, que se siente muy bien. Bueno, el mayor desgaste es el estrés que tú pasas, sobre todo cuando se termina la operación, en el cual tú debes hacer una maniobra que se llama la maniobra del despertar, en la cual tú, el paciente, con toda la herida, inclusive todavía abierta, ya después de haberle puesto las varillas en la espalda, se despierta con un nivel de analgesia, o sea, un nivel anestésico que no le duele, pero sí está consciente, donde tú lo mandas a mover las piernas para ver si no ha habido ningún traumatismo neurológico, o sea, ningún trauma que haya sufrido una lesión neurológica, y el paciente mueve las piernas. Cuando el paciente mueve las piernas, para ti es una satisfacción tremenda porque quiere decir que la operación ha sido exitosa. ¿Cómo tú piensas salir de la operación? ¿Qué idea te has hecho? Porque uno piensa en eso, ¿no? Yo pienso salir bien, porque voy a salir mal, uno debe ser optimista, no debe tener ese pesimismo. Además, ahora hay las posibilidades que antes no las habían. Arturo, yo me he fijado que es muy frecuente en Cuba la escoliosis, o sea, cualquier persona dice yo tengo escoliosis, eso es una característica de nuestro país debido a determinadas condiciones climáticas o es en el mundo entero. El 70% de las escoliosis a nivel mundial son de causa desconocida, por eso no se puede precisar bien por qué abundan tanto las escoliosis. Pero en esto contribuye un poco, digamos, yo me fijo en cosas así que a lo mejor no tienen nada que ver con la medicina, pero que quería preguntarte, ¿no? Y esto no es una consulta, ya entraremos en otros detalles. Pero para finalizar esta parte curiosa, por ejemplo, me fijaba en los asientos de los ómnibus, lugares que no están preparados exactamente para mantener una posición correcta del individuo, ¿no? Por lo que uno ha leído en los libros, por lo que uno aprende de cómo hay que sentarse, de pronto descubre que en las guaguas no tienen los asientos como debía ser, ligeramente inclinados, sino muy rectos o muy hacia atrás, te ruedas, todas estas cosas, ¿no? Ajá. Dentro de las múltiples causas que se han descubierto en la escoliosis hay una que es la escoliosis postural, que depende de la postura que tenga el individuo. Generalmente eso debe ser una postura por largo tiempo, por años, ¿no? Y esto pudiera provocar una deformidad. O si ya tú la tienes muy incipiente, desarrollarla y acelerarla. Médicos jóvenes o de la edad tuya aproximadamente, déjame aclarar que tú tienes 31 años de edad, ¿se dedican a hacer ese tipo de operaciones en Cuba? Bueno, como te decía, en Santiago de Cuba hay un compañero que es el doctor Iturriaga, que es relativamente joven. El grupo de trabajo nuestro es relativamente joven porque te pudiera decir que somos 5 compañeros cirujanos de columna vertebral ortopédico. Y el menos joven, por decirlo así, es el profesor Candela, jefe de todo, y tiene 53 años solamente.
De ahí hacia abajo todo el mundo tiene 40 años, 38, 33 y 31 yo. O sea, inclusive los anestesistas, que es parte importante de esta operación, porque si nosotros una buena anestesia no podemos hacer esta operación. O sea, la anestesia que se le da a esta operación no es la común para cualquier operación. Estos dos compañeros que están haciendo junto con nosotros esta cirugía, aparte del doctor Mojarriete, el profesor Mojarriete, que fue el que empezó con nosotros esta cirugía, son gente de 30 y pico de años también. Yo he descubierto en varias especialidades, no solo en la ortopedia, jóvenes que trabajan y que hacen cosas muy importantes dentro de la medicina en el país. Sin embargo, tengo la ligera impresión de que no son gente que salen a la luz pública, o que por lo menos no reflejan los medios de difusión como otras personalidades muy reconocidas y que uno respeta muchísimo, pero que habitualmente, cuando se dice ortopedia, hay un nombre. Cuando se dice, no sé, se va a hablar del corazón y ya se sabe quién es el médico que atiende esto en Cuba, o un especialista del cerebro, no sé, se sabe, pero no se conocen los nombres de jóvenes que hacen cosas tan importantes como esta que tú realizas. ¿Eso se debe a algún mecanismo que no permite conocer más los nombres de los más jóvenes, o realmente que a ustedes no les interesa? Yo no sé cómo ocurre. Yo no creo que sea un mecanismo preestablecido. En primer término, no es un interés nuestro divulgar esto desde el punto de vista de destacar nuestras personalidades. El interés nuestro es destacarla dentro del punto de vista científico. O sea, que esto se disemine a nivel de médico, no a nivel nacional, como no creo que sea lo fundamental. Sí hemos tratado de divulgarlo en todos los ortopédicos de Cuba. Eso sí es una base fundamental para que, por ejemplo, un paciente de Santiago de Cuba no tenga por qué venir a operarse conmigo aquí. Sea capaz de a unas cuadras de su casa operar, si no se ven los gastos que tiene que venir aquí. Eso no es fundamental. Ahora, lo otro de por qué esto no se conoce un poquito más, no te pudiera decir que hay un mecanismo establecido. Sí creo que pudiera haber. Nosotros hemos hecho algunos intentos de divulgarlo, sobre todo para que el paciente que tiene la afección conozca que esto tiene remedio aún. Porque hay muchos pacientes que hace años atrás se vieron, verdaderamente no habían los medios para resolver el problema, se les dijo que ya no tenían solución, y a lo mejor mantienen la misma opinión. Sin embargo, por medio de la revista Bohemia nosotros hemos hecho algunos trabajos por el Gramma y hemos sacado, inclusive en televisión una vez salió, pero no es lo verdaderamente objetivo y necesario, que se podría divulgar un poquito más. Arturo, las posibilidades, siempre que un paciente va a operar se está pensando en las posibilidades de la muerte, ¿no? Eso lógicamente ronda la cabeza de toda persona que se va a operar, aunque sea, yo creo, de una uña, ¿no? Y en el caso de esta operación es tan compleja como tan peligrosa. Bueno, yo a todos los pacientes míos que ya decido que los voy a operar, después de explicarle previamente su operación, cómo va a ser, los riesgos que va a llevar y todas esas cosas, yo le digo, a veces en jarana, ¿no?, que a veces un trasplante de corazón, las opciones son mucho mayores para que no tengan muy buenos resultados el trasplante y pocas para que los resultados sean óptimos. Y yo a mis pacientes le doy todo lo contrario. Le doy 99 posibilidades, por así decirlo, de salir bien, y una posibilidad de complicarse igual que pudiera complicarse otra. Claro, ya esto a estas alturas en la cual hay una experiencia previa con un gran número de operaciones que nos permite darle más seguridad al paciente. En un día, una y a veces dos. Una cuando es una operación muy grande que se lleva aproximadamente 5, 6, 7, 8 horas, a veces inclusive se pudiera llevar una operación. ¿Y hacer dos operaciones no es excesivo en cierta medida? No, porque el problema es que esto tú lo combinas. Tú haces una gran operación en el primer turno y en el segundo turno te pones una operación pequeña que a veces nosotros justamente decimos para relajar, una operación en la cual el estrés del cirujano no es muy grande y se puede hacer. No es... yo te preguntaba eso porque a veces tengo la impresión de que después de la primera operación la segunda nunca puede quedar tan bien como la primera, ¿no? Sino que ya tú llevas un desgaste, llevas una... imagínense, hay que imaginarse lo que es un cirujano encerrado ahí durante 4 o 5 horas operando a una persona y después entonces relajar de verdad y ponerse a hacer otra, que tú dices que relajar, pero es una persona que está abierta ahí, ¿no? Pero el problema es que las exigencias de la segunda operación son mucho menores que las de la primera. Por eso entonces tú puedes descansar un rato y reanudar. ¿Cuáles son las limitaciones que le imponen la vida a ustedes como cirujano? Porque tú debes tener limitaciones, cosas que no puedes hacer porque si no dejas de ser un buen cirujano. ¿Limitaciones desde el punto de vista personal? No, sí, desde el punto de vista personal. Que me limiten mi actividad como cirujano. Claro, yo pensaba, por ejemplo, que un cirujano es como un pianista, no tiene que cuidarse las manos, los dedos, no sé, ciertas cosas que tiene que tener muy en cuenta.
Bueno, chica, no, yo verdaderamente, personalmente no me limito a nada. Yo hago una vida normal igual que otro compañero. Hago trabajo fuerte. Claro, la especialidad de nosotros es una especialidad en la cual hay que tener fortaleza en las manos, igual que todos los compañeros. Producto de ese trabajo con instrumentos bastante rudos, o sea, instrumentos fuertes, aunque se hagan operaciones también de microcirugía, pero yo limitaciones personales yo no tengo de eso. Quería hacerte una pregunta que tiene que ver quizás más en el orden personal, ¿no? No es que yo me vaya a operar de la columna, ni mucho menos, ni me vaya a utilizar la entrevista para resolver una operación, sino el paciente o nosotros, las personas que alguna vez hemos sido pacientes y vamos al médico, tenemos siempre un temor interno, ¿no? ante lo que pueda recomendarnos el médico, desde una inyección hasta una operación, que es la parte más delicada. Yo creo que es el clima del miedo. ¿Qué recursos valiosos puede tener un médico, un verdadero profesional, para lograr la confianza del paciente, para lograr esa comunicación necesaria? Chico, mira, mandar pastillas manda cualquiera en una consulta, pero saber dar una consulta no todos los médicos sabemos o saben dar una consulta. Hay que aprender a dar una consulta. Como mismo se aprende a operar, se aprende a dar una consulta. Nosotros tenemos la satisfacción de, ya te digo, hemos trabajado con dos compañeros profesores, el doctor Candela y el doctor Rubino, que son gente de mucha experiencia, y hemos dado muchas consultas junto con ellos y hemos aprendido esto. Lo más importante que tiene el médico es tratar de que el paciente se sienta atendido. Tú no haces nada con mandar 10 pastillas que verdaderamente le pudieran curar su enfermedad. Si el paciente no se siente atendido por ti, esa pastilla rompe la receta y la bota. Por tanto, a veces es mejor conversar con el paciente, atenderlo, que él se sienta que tú lo estás oyendo, y después a lo mejor le mandas agua caliente y agua fría en la pierna y el paciente hace lo que tú le mandaste. Simplemente pues se siente de que tú le prestaste atención y que estás tratando de resolverle su problema, aunque no sea con la pastilla más sofisticada que hay. Por tanto, yo creo que lo principal es que él se sienta atendido. ¿Tú crees que tus pacientes realmente se sienten atendidos por ti? Eso tendrías que preguntárselo tú a ellos. Bueno, muchísimas gracias, Ruy, por haber estado aquí en el programa En Confianza, y por lo menos yo creo que no te sentiste finalmente como un segundo de operaciones, ¿no? No lleva tanto. No con tanta seguridad, seguro.